Tal vez hayas alcanzado un punto en la vida en el que nada parece funcionar, los planes fracasaron, las relaciones cambiaron y la motivación desapareció. Entonces surge ese pensamiento de que estás en el fondo del pozo, estancado. La sensación de desesperanza es una de las peores cosas, si no la peor, que un ser humano puede experimentar. Sin embargo, quizás no te hayas dado cuenta de que muchas veces la verdadera reconstrucción de la vida comienza exactamente cuando todo parece haber terminado. Justa o injusta, la vida exige a veces descender hasta el fondo para poder ascender a las alturas, pues, como escribió Jung, ningún árbol crece hacia el cielo si sus raíces no se extienden también hacia el infierno. Esto es tan común que incluso posee un nombre muy antiguo. En la mitología existe un concepto llamado catábasis, una palabra que expresa el descenso al mundo inferior. La catábasis representa ese momento de la vida en el que nos vemos obligados a enfrentar aquello que pasamos años intentando evitar. Puede ser una crisis existencial, un fracaso que destruye la identidad que habíamos construido, el final de una relación que parecía ser el centro de nuestra vida o la sensación de vacío que aparece cuando descubrimos que hemos estado viviendo en piloto automático. Estos momentos desmantelan la antigua versión de quienes creíamos ser. Cuando estamos ascendiendo en la vida, acumulando logros y reconocimiento, nuestra mente construye una narrativa cómoda acerca de quiénes somos, pero la catábasis ocurre justamente cuando esa narrativa se rompe. Y aunque esto representa un enorme sufrimiento, también constituye un proceso psicológico de enorme importancia, porque mientras permanecemos aferrados a nuestra antigua identidad, muchas partes de nuestra personalidad continúan ocultas, reprimidas o ignoradas. Afortunadamente, debido a que los seres humanos compartimos una estructura psíquica semejante, nuestras experiencias, aunque se vivan de manera individual, también poseen una dimensión colectiva, es decir, los mitos son precisamente la expresión simbólica de nuestro inconsciente colectivo. Existe un mito para prácticamente cada etapa y circunstancia de la vida, porque muchas de las experiencias que estás atravesando ahora ya fueron vividas durante siglos por la humanidad. Como escribió Jung, la capa más profunda que podemos alcanzar en la mente inconsciente es aquella en la que el hombre pierde su individualidad particular, pero donde su mente se expande sumergiéndose en la mente de la humanidad. Así como el cuerpo posee una conformación anatómica con 2 ojos, 2 orejas, una nariz y así sucesivamente, diferenciándose solo por pequeñas variaciones individuales, lo mismo ocurre con la mente en su estructura básica. En ese nivel colectivo ya no somos entidades separadas, somos uno. En la mitología griega este patrón aparece una y otra vez. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Orfeo, el músico que descendió al mundo de los muertos para intentar rescatar a Eurídice, su esposa. Para llegar hasta allí, Orfeo tuvo que atravesar el Hades, un lugar que representaba todo aquello que los mortales temían enfrentar. El Hades es considerado el infierno de nuestra tradición, representa la pérdida, el sufrimiento y la realidad inevitable de la muerte. La travesía de Orfeo simboliza ese momento en que el amor, el dolor o la desesperación nos obligan a entrar en territorios emocionales que siempre intentamos evitar. Otro ejemplo aparece en el viaje de Odiseo, narrado por Homero en la Odisea. En determinado momento de su regreso a Ítaca, Odiseo tuvo que descender al Hades para consultar el espíritu del profeta Tiresias. Ese descenso representa un momento de confrontación consigo mismo, con su destino y con el precio de sus decisiones. Solo después de atravesar esa experiencia logra continuar su viaje con una conciencia más profunda. El psicoterapeuta Maurice Stein escribe: el Hades es el lugar de los muertos, pero allí Odiseo aprende 2 cosas que tendrán efectos duraderos en su existencia. La primera, la más difícil, es que toma conciencia de sus límites. La segunda, la positiva, es que recibe una tarea para el resto de su vida. Esta combinación entre la conciencia de los límites y la convicción de una misión constituye la esencia de una recuperación significativa de la vida. Este mismo patrón aparece también en la historia de Hércules. Entre sus 12 trabajos, uno de los más desafiantes consistía precisamente en descender al Hades y capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del infierno. Hércules debía enfrentarse al territorio de la muerte y regresar con vida. En el lenguaje simbólico de estas historias, esto representa la capacidad de confrontar nuestras pulsiones,
aquello que dentro de nosotros puede convertirse tanto en un camino hacia la elevación espiritual como hacia la perdición. Las tres cabezas de Cerbero representan tres impulsos fundamentales corrompidos: la pulsión sexual, convertida en lujuria; la pulsión espiritual, convertida en vanidad; y la pulsión social, convertida en afán de poder. Hércules logra dominar a Cerbero y por lo tanto, dominar también sus impulsos, pero para hacerlo tuvo que descender al Hades, es decir, a su propio inconsciente. Curiosamente, esta misma estructura narrativa atravesó los siglos y reapareció en grandes obras de la literatura clásica. Uno de los ejemplos más impresionantes se encuentra en la Divina Comedia de Dante. Al comienzo de la obra, Dante se encuentra completamente perdido en un bosque, símbolo de su confusión existencial y de la pérdida de dirección. Para reencontrar el camino, necesita atravesar los círculos del infierno. Este viaje por el infierno representa una profunda investigación acerca de la naturaleza humana, los vicios, las debilidades y las decisiones morales. Cada uno de los 9 círculos del infierno representa un pecado, un deseo corrompido surgido del libre albedrío humano. En algún momento tendremos que atravesar nuestro propio infierno, confrontar aquello que ocultamos y que sabemos que ocultamos de nosotros mismos. Y cuando alguien llega a sus puertas, el impulso más natural suele ser intentar escapar de allí lo más rápido posible. El dolor es intenso, la confusión es incómoda y la sensación de estar perdido parece insoportable. Entonces la mente comienza inmediatamente a buscar cualquier forma de escapar de esa experiencia. Algunas personas intentan llenar el vacío con distracciones constantes, otras se sumergen compulsivamente en el trabajo, las drogas o los viajes interminables. Algunas buscan desesperadamente motivación a través de cambios superficiales en su rutina. También hay quienes intentan anestesiar el sufrimiento con un exceso de entretenimiento, relaciones impulsivas o hábitos autodestructivos. Todas estas reacciones son intentos de evitar el descenso interior, pero cuanto más alguien intenta huir de esta etapa, más tiempo permanece atrapado en ella. En el verano del año 386, Aurelio Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, atravesaba una profunda inquietud que ningún logro intelectual ni placer sensible conseguía satisfacer. A pesar de ser ya un reconocido profesor de retórica, algo dentro de él permanecía insatisfecho. Durante su juventud, Agustín se sumergió en una vida de pasiones intensas, describiendo ese período como una especie de dispersión interior, en la que su alma se alejó de la unidad espiritual y se fragmentó en múltiples deseos. En sus confesiones escribe lo siguiente: «Hubo un tiempo en mi adolescencia en que ardí en deseos de saciarme con los placeres más bajos y me atreví a la bestialidad de diversos y sombríos amores». San Agustín reconoció que su búsqueda de placer y reconocimiento social era, en realidad, un intento de llenar un vacío espiritual. Sin embargo, comprendía que en la juventud el discernimiento y el orden suelen ser escasos, y que los deseos ocupan con facilidad el lugar de la razón. Su catábasis comenzó cuando percibió que su alma estaba siendo arrastrada por impulsos que no podía controlar. Esta lucha interior se agravaba porque, en cierto nivel, sabía que su vida estaba desalineada con la verdad que buscaba. Deseaba cambiar, pero no quería hacerlo de inmediato. Y esto es algo que todos hacemos. Muchas veces sabemos lo que necesitamos hacer, pero aplazamos el momento de dar el siguiente paso porque sabemos que no hay marcha atrás. Agustín escribe: «Pero yo, miserable joven, miserable ya desde el despertar de mi juventud, llegué a pedirle a Dios: dame castidad y continencia, pero no ahora, porque temía que me escucharas demasiado pronto y que me curaras enseguida de la enfermedad de mi concupiscencia, la cual prefería satisfacer antes que extinguir». Este aplazamiento revela la naturaleza psicológica de la catábasis. Muchas veces la persona percibe la verdad, pero permanece atrapada en antiguas estructuras emocionales. La propia narración de Agustín muestra que estaba dividido entre el amor a la verdad y el apego a los placeres de su vida anterior. La transformación decisiva ocurre cuando, consumido por la angustia, se retira a un jardín. En medio de esa crisis escucha una voz infantil que repite una frase: «Toma y lee». Interpretándolo como una señal, abre las Escrituras y lee un pasaje de San Pablo que le exhorta a abandonar la embriaguez, la lujuria y las disputas para revestirse de Cristo. Ese instante marca el final de su catábasis espiritual.
La lucha interior que lo había dividido durante tantos años encuentra finalmente una resolución. Solo después de atravesar esta profunda crisis pudo reorganizar su vida en torno a un nuevo centro espiritual. La transformación comenzó únicamente cuando tuvo el valor de mirar su propio desorden interior y orientarse hacia una verdad mayor que él mismo. Cuando las estructuras externas entran en crisis, ya sea por un fracaso, una pérdida o una ruptura emocional, la identidad que dependía de esas estructuras también comienza a derrumbarse. Entonces algo que permanecía oculto detrás de esa identidad empieza a emerger. Este proceso puede ser profundamente incómodo porque revela cosas que hemos evitado durante años. Revela miedos escondidos bajo una apariencia de autoconfianza, dependencias emocionales disfrazadas de amor, ambiciones que nunca fueron realmente nuestras y patrones de comportamiento que repetimos sin darnos cuenta. Es en ese momento cuando muchas personas descubren que gran parte de la vida que estaban viviendo era un intento inconsciente de evitar ciertas verdades interiores. Jung observó que el ser humano pasa gran parte de su vida identificado con lo que llamó la persona, la máscara psicológica que mostramos al mundo. Cuando ocurre la catábasis, esa máscara social comienza a agrietarse, y a través de esas grietas, emerge lo que Jung llamó la sombra, aquellas partes de la personalidad que fueron reprimidas, ignoradas o negadas a lo largo de la vida. Este encuentro con la sombra es ciertamente perturbador. La persona comienza a percibir que posee impulsos, resentimientos, fragilidades y deseos que nunca quiso reconocer. Pero este momento también contiene un enorme potencial, porque aquello que es reconocido puede ser transformado. Jung escribe, vista desde el punto de vista unilateral de la actitud consciente, la sombra es una parte inferior de la personalidad y por ello es reprimida debido a una intensa resistencia. Pero aquello que es reprimido debe volverse consciente para que pueda producirse una tensión entre los opuestos, sin el cual la continuación del movimiento es imposible. La conciencia se encuentra arriba y la sombra abajo, y así como todo lo que está arriba tiende hacia abajo, y lo caliente hacia lo frío, toda conciencia busca, quizás sin darse cuenta, su opuesto inconsciente. De lo contrario, está condenada al estancamiento, la obstrucción o la petrificación. Jung relató su propio enfrentamiento con el inconsciente, con su sombra, para poder desarrollar su método analítico. La crisis interior vivida por Jung ocurrió poco después de su ruptura intelectual con Sigmund Freud, debido a profundas diferencias sobre el origen de los conflictos neuróticos y la naturaleza del inconsciente. Este proceso tuvo lugar alrededor de 1913 y marcó el inicio de una etapa que Jung describió como una ruptura radical con la estabilidad anterior de su vida. En su libro Memorias, Sueños, Reflexiones, escribe lo siguiente: Freud me había dicho varias veces que me consideraba su sucesor. Tales alusiones me perturbaban, pues sabía que jamás defendería correctamente sus opiniones en el sentido que él deseaba. Hasta entonces no había logrado desarrollar mis objeciones de un modo que él pudiera apreciar, y mi respeto por él era demasiado sincero como para desafiarlo en una confrontación decisiva. La idea de asumir la dirección de un partido en contra de mi convicción íntima me resultaba desagradable por muchos motivos. Después de romper con Freud, Jung entró en un periodo de gran desorientación interior. La estructura intelectual que había guiado su vida hasta entonces desapareció, dejándolo frente a un vacío psicológico. Esta crisis marcó el comienzo de su catábasis, su descenso al mundo interior. Durante ese periodo, comenzó a observar cuidadosamente los sueños, fantasías y visiones espontáneas que surgían en su mente y, en vez de reprimirlas, optó por confrontarlas. En una de sus visiones más importantes, Jung se encontró con dos figuras simbólicas, el profeta Elías y Salomé, conocida en la tradición bíblica por haber pedido la cabeza de Juan el Bautista, el profeta que bautizó a Jesucristo. Estas figuras conversaban con Jung y parecían poseer una existencia psíquica propia. Sin embargo, él advirtió que tanto la joven como el profeta aparecían juntos en numerosos relatos a lo largo de la historia humana. Jung escribe que, durante las peregrinaciones oníricas, suele encontrarse con frecuencia a un anciano acompañado por una joven, y en numerosos relatos míticos aparecen ejemplos de este mismo par. Con el tiempo, llegaría a interpretar estas figuras como manifestaciones de los arquetipos del inconsciente colectivo, Salomé como una expresión del ánima y Elías como una representación del viejo sabio.
Otra de las experiencias más decisivas de este período ocurrió cuando, cierta tarde, Jung tuvo la sensación de que los muertos estaban presentes en su casa. Parecían inquietos, como si buscaran respuestas que no habían encontrado en vida. A partir de experiencias como esta, Jung concluyó que la civilización occidental había perdido el contacto con los mitos, el simbolismo, la dimensión espiritual de la psique y las imágenes arquetípicas del inconsciente. En su interpretación, los muertos no debían entenderse literalmente, sino como símbolos de aquellas tradiciones espirituales y psicológicas de la humanidad que habían sido olvidadas o abandonadas. Jung comprendió que el ser humano moderno se encontraba psicológicamente desconectado de sus propias raíces simbólicas. Por eso los muertos regresan, porque los contenidos arquetípicos del pasado exigen ser reconocidos nuevamente por la conciencia. El inconsciente colectivo contiene imágenes y estructuras antiguas de la humanidad que siguen intentando emerger en la conciencia. La psique humana no pertenece únicamente al presente, lleva consigo la historia espiritual de la humanidad, y la catábasis es una de esas experiencias espirituales que tendremos que atravesar si queremos llegar al otro lado. Se trata de un patrón arquetípico que se repite a lo largo de toda la historia humana, y nos desesperamos ante él porque hemos perdido el contacto con los símbolos que intenta transmitirnos. Como él mismo escribió, en aquella época y después, cada vez con mayor claridad, los muertos se me aparecieron como portadores de las voces de aquello que todavía no tiene respuesta, de aquello que aún no tiene solución ni redención. Las cuestiones a las que debía responder mediante mi propio destino no me llegaban desde el exterior, sino precisamente desde el mundo interior. Pero, ¿qué ocurre después del descenso? En otras palabras, ¿qué sucede cuando alguien regresa del inframundo? En los mitos antiguos, ningún héroe vuelve de la catábasis siendo la misma persona. Orfeo, Eneas, Ulises o Dante regresan transformados, llevando consigo algún tipo de conocimiento que no podía adquirirse en el mundo ordinario. Y lo mismo ocurre en la vida psicológica. Cuando una persona atraviesa un período profundo de crisis, cuando la antigua identidad comienza a desmoronarse y las ilusiones acerca de sí misma se derrumban, algo nuevo empieza a emerger lentamente. Sin embargo, este proceso ocurre de manera silenciosa. Primero surge un cambio en la forma en que la persona percibe su propia vida. Aquello que hasta entonces parecía absolutamente esencial comienza a perder importancia. Después de atravesar una catábasis, muchas personas descubren que pasaron años viviendo en función de expectativas que nunca fueron realmente suyas. Tras el encuentro con el inconsciente, el individuo empieza a reorganizar su vida alrededor de algo más profundo que la persona social. En lugar de vivir únicamente para satisfacer expectativas externas, comienza a vivir desde un centro interior más verdadero y aprende que no es posible reconstruir la propia vida utilizando exactamente los mismos valores que condujeron a la crisis inicial. Algunas personas descubren que necesitan cambiar completamente de camino profesional, otras comprenden que ciertas relaciones estaban construidas sobre ilusiones. Estos descubrimientos pueden ser dolorosos, pero también liberadores, porque por primera vez la persona empieza a vivir con un nivel de honestidad interior que antes parecía imposible. Al escribir sobre su propio experimento interior, Jung afirma: "Hoy puedo decir que nunca me aparté de mis experiencias iniciales. Todos mis trabajos, todo lo que creé en el plano del espíritu, provienen de aquellas primeras fantasías y sueños. Todo lo que hice posteriormente en mi vida ya estaba contenido en esas fantasías preliminares, aunque bajo la forma de emociones o imágenes. Mis investigaciones científicas fueron el medio y la única posibilidad de arrancarme de aquel caos de imágenes. Procuré transformar cuidadosamente cada imagen y cada contenido, comprendiéndolos racionalmente en la medida de lo posible y, sobre todo, procuré realizarlos en la vida, porque eso es precisamente lo que suele descuidarse". Aquí vemos un detalle importante: la catábasis no elimina el sufrimiento de la existencia. Las crisis siguen sucediendo, las dificultades siguen apareciendo y la vida nunca se vuelve completamente estable. Sin embargo, algo cambia profundamente en el individuo. La persona aprende que la oscuridad no es necesariamente el final del camino y que la necesitamos tanto como necesitamos la luz. Pues, como Albert Camus afirmó en su ensayo Retorno a Tipasa, en medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible.